viene en forma de tabloide como la jornada, y tiene una mezcla de reseñas de libros, siempre muy buenos, y algunos artículos hechos para esa revista o esa publicación periódica. Entonces ahí es donde descubrí yo a Tony Judt, que es un inglés de Cambridge. Su libro más interesante, más de historiador, es Post-War, A History of Europe Since 1945. Entonces, si alguno de ustedes tiene que hacer, y se van a tener que hacer, algún trabajo sobre la Europa de la posguerra hasta el fin de la Guerra Fría, este es buenísimo. Pero cuando se estaba muriendo, a la Germán Dehesa, que anuncia que se va a morir, porque ya no queda mucho, entonces se pone a escribir este tipo de cosas, interpretaciones generales sobre su mundo. Y puntualito, se murió hace como 3 semanas, de una esclerosis rarísima que lo fue invadiendo hasta que ya no pudo hablar ni nada, ya no podía respirar, y sin embargo daba sus conferencias con una máquina, y está lleno de buen humor, pero habla, ahí tiene alguna cosa sobre los estudiantes, sobre las universidades, una reflexión sobre el mundo de la posguerra fría, y el título tiene que ponerle aquí de dónde lo saca. Il first the land to hastening ills a prey, where wealth accumulates and men decay. Entonces, ¿cómo lo podemos decir? Mal irá a esa tierra que será objeto de, va a ser presa del mal, donde la riqueza se acumula y los hombres decaen. Y él es judío, y es de otro poeta judío del siglo XVIII inglés. Entonces juega con muchas cosas, pero sobre todo la socialdemocracia, digamos, es la izquierda europea. Pero él estaba viviendo ya en Estados Unidos, en un instituto que se llama Remarque Institute, por Éric Maria Remarque, el autor de Sin Novedad en el Frente. ¿Quién leyó Sin Novedad en el Frente? No puede ser. Esa es la novela de la Primera Guerra Mundial. ¿Sin novedad en el frente? ¿Mandé? ¿Cómo se llama? Perdón. Sin Novedad en el Frente. No hay una película. Amor eterno. Bueno, por lo menos ustedes ya narran lo de la trinchera, ¿no? Que narran desde la trinchera. Bueno, ya son dos. Muy bien. Entonces, Éric Maria Remarque tiene la última novela es sobre la Segunda Guerra Mundial, y resulta que el actor central es el que fue embajador en México de los norteamericanos, actor amigo de Ronald Reagan, pues eran puros actores ahí, todos actuaron. ¿Cómo se llamaba Abraham? No me va a dejar. John Gavin. Pero es una de las... yo lo leí como cuando tenía 11 años o 12 años, me dejó impactadísimo ese libro de Sin Novedad en el Frente, por la brutalidad de la guerra de las trincheras. Y son estudiantes como de su edad, que se lo reclutan al ejército alemán como por 1915. Y entonces alguien que pasa del liceo a las trincheras, y tiene una segunda de la continuación de Sin Novedad en el Frente, que es la vida en la Alemania derrotada. Es casi el anuncio de los 1930s y
del nacionalsocialismo. Bueno, él es la viuda, alguien así de Eric María Remarque, hizo un instituto de estudios europeos y lo puso en Nueva York. Y Tony Judt fue designado el presidente director de ese instituto y también de la Universidad de Nueva York. Entonces se quedó en Nueva York, fue objeto de ataques durísimos hasta prácticamente su muerte de la derecha norteamericana, lo cual lo hace interesantísimo a mis ojos. Y ya me compré, el otro es Reflections, y desde luego hay que comprarse el libro de Europa después de 1945, eso sí se los recomiendo. Bueno, estábamos, ¿en dónde andábamos contando rábanos? Cárdenas. En Bueno, ya les 1938. dije que de la bibliografía del cardenismo es Gili y Córdoba, ¿no? Son los dos más o menos interesantes. El de Arnaldo es muy antiguo, es de los años 80, diría yo, su libro. Y el de Adolfo Gili es de los 90, es la tesis doctoral de Gili, que no desesperen, él sacó su tesis doctoral tenía como 60 años, así que van bien ustedes, unos 40 años más y terminan el doctorado, pero es muy buen trabajo, el de la utopía del cardenismo. Y la parte de la relación con el petróleo, pues el mío, que es también muy buen libro. Me quedé dándoles la idea de el 1938, que es el momento cumbre del cardenismo. Es cuando se puede ver la concentración del poder a que había llegado la revolución. Es una concentración, una creación yo diría. Primero es creación de poder y luego concentración de poder en grado tal que un país subdesarrollado, marginal, periférico, como quieran ustedes llamarle a México, puede retar al imperio y salirse con la suya. Es también producto de escoger el momento adecuado. La elección es importante del momento internacional porque permite usar las debilidades. Una gran potencia, todas las grandes potencias, y eso lo van a ver infinitas veces en los años que vienen, tiene una agenda de problemas muy grande. Tiene mucho poder, pero muchos problemas. Entonces no puede asignarle energía, más que una parte de su energía, a cada uno de esos problemas. En cambio, los países que están en la periferia, cuando tienen un gran problema internacional, más tienen uno, no tienen más. Ya cuando tienen dos, es una muchedumbre de problemas. Entonces, si tienen uno, pueden su relativa energía concentrarla en ese. Entonces, la concentración que pone México en hacerle frente al problema del petróleo y la concentración de energía que puede tener Estados Unidos en ponerle también energía al petróleo es muy distinta en términos relativos, porque México le puede poner toda y Estados Unidos no tiene más que un cachito de energía ahí para estar poniendo, porque ¿dónde estaba su energía? ¿Dónde estaba la tensión, el miedo? En Asia y en Europa. Eso era lo que realmente le preocupaba. Estados Unidos en ese sentido es el heredero de Gran Bretaña. No puede dejar que un solo país ocupe toda la masa europea, porque entonces se lo llevó el futuro, se lo llevó ese país y deja a Estados Unidos en una posición muy vulnerable. Así que teniendo que enfrentarse a Alemania y en segundo lugar a Italia. A Italia nunca le preocupó gran cosa y hizo bien. Y a Japón. Entonces tiene estos dos y de repente le sale uno aquí, ¡pum!, en medio, juntito a casa. ¿Qué hace con él? ¿Qué hace con él? ¿Invade México? Pues no. Este es un país ya no invadible. No porque no lo puedan invadir, sino porque ¿qué hacen con él después de invadirlo?
ni pregunten. Con otros profesores sí pregunten, porque no vayan a tomar esto como la norma. Y luego, entonces en marzo del 35, quizá la política exterior de México llega a uno de sus máximos puntos. El nacionalismo mexicano llega a su punto más alto. De ahí en adelante, mantenerlo o disminuirlo, evitando disminuirlo mucho, es el objetivo. Cárdenas se encontró con una resistencia mayor de la que pensaba. Si uno toma, por ejemplo, un documento que escribe Beteta, que es el subsecretario de Relaciones Exteriores y hombre de confianza de Cárdenas, luego va a ser hombre de confianza de Alemán, así que quiere decir que nadie le debería haber tenido confianza a Beteta, pero en ese momento todavía no lo saben. Es uno de los muy bien educados, viene de una universidad norteamericana, de la Universidad de Texas, es gente ya de mucha sofisticación. Manda a todas las embajadas y legaciones de México en el exterior un comunicado donde les dice que acaba de tomarse la decisión de expropiar el petróleo, pero que no se espera una reacción muy dura por parte de Estados Unidos, porque tiene problemas internacionales y por tanto no va a poder fijar su atención en México. Ese es el resumen de la posición que se discutió al interior del gobierno mexicano. Pero se equivocaron un poco en cuanto a presiones. Sí viene una presión. Estados Unidos ya le había hecho esa presión a Bolivia, que también había tomado una compañía petrolera, no todo el petróleo, pero sí había tomado al Standard Oil, que tenía intereses en Bolivia, y el propio gobierno de Roosevelt la obliga a dar marcha atrás y a devolver lo expropiado. Entonces quiere decir que sí podía. Claro que Bolivia en términos relativos es todavía más marginal que México, pero esto implica que Estados Unidos sí estaba dispuesto a llegar a presiones, no a invasiones. Y la presión viene por dos lados. Los británicos, aquí hay un problema que no viene al caso, pero es bien interesante. Los británicos tenían el proyecto de explotar el petróleo, las nuevas reservas de petróleo mexicano, en asociación con el gobierno de México. Iba a ser una empresa mixta, extranjera y mexicana. La parte mexicana iba a ser el gobierno, la parte extranjera iban a ser varios intereses petroleros británicos. Era un gran proyecto, era un gran paso para México. Era lo que quería. No se quería echar encima a la industria petrolera. No creía que pudiera. Entonces, si dividía a norteamericanos y a británicos, le daba un trato especial a los británicos, lo que estaba haciendo es volver a don Porfirio, que ya lo veremos, que él procuró crear un entorno internacional para México donde estuvieran intereses europeos e intereses norteamericanos y balancearlos, y lo logró muy bien. Entonces era recrear la estrategia porfirista. Pero los ingleses se retiran, presionados por los norteamericanos. Nada de hacerle el caldo gordo a Cárdenas. Todos vamos a ir en contra. Todos los ingleses, como hasta ahora, si los norteamericanos dicen por allá, y si se caen, hasta caer al barranco, como le pasó a Tony Blair. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, quien toma la posición más radical es Inglaterra, que se rompen las relaciones entre México y Estados Unidos, pero entre México y Inglaterra, pero no le importa al gobierno mexicano. Y tienes razón, no hay que preocuparse mucho que Inglaterra diga o haga. Tiene ya muchos problemas Inglaterra en Europa, y aunque no los tuviera, no puede hacer nada en el continente americano si no es con la anuencia norteamericana, y no le van a dar la anuencia. Así que toda la defensa se queda en Estados Unidos, que era el que tenía menos interés
en términos monetarios, en términos económicos sobre el petróleo mexicano. Ellos tenían una parte más chiquita. No hubo descubrimiento de nuevos yacimientos en los terrenos de los norteamericanos, sino en los de los ingleses. Y ahí sí, pues es un poco el azar el que decide dónde está la parte más interesante. Pero los norteamericanos van a decidirse por exigirle a México reconocerle a México su derecho a la expropiación. Está bien, es un país soberano, es su petróleo, pero la indemnización tiene que ser inmediata, en efectivo y a precio del mercado. Son las 3 condiciones. Todos saben, México sabe, Estados Unidos sabe, el mundo sabe, que México no puede hacerlo, no tiene con qué pagarlo. Así que le ponen una condición aparentemente equitativa. Bueno, ustedes toman el petróleo, bueno, está bien, es suyo, pero pagándolo, porque si no lo pagan de esa manera, entonces hay algo ilegal. Eso no es expropiación. La expropiación requiere de cumplir con ciertos requisitos. Bueno, y no lo están cumpliendo. México señala que tiene una posibilidad: indemnizarlos a largo plazo y con petróleo. Lo cual dice las empresas norteamericanas, ¿cómo que van a pagarme con mi petróleo? Pues, ¿de dónde se ha visto semejante? Pero no es su petróleo. El petróleo es mexicano. Ah, no. Y ahí sí vuelve el tema que había quedado dormido un poco, de quién es realmente el legítimo propietario de los depósitos de petróleo. La Constitución de 17 dice que es el Estado mexicano. Ellos dicen no, nosotros lo teníamos antes de la Constitución de 17 y ninguna Constitución puede ser retroactiva. Y México va a decir, si no es retroactiva la Constitución, entonces ¿cuál es la soberanía? Si yo no puedo hacer retroactiva, entonces ¿qué soy? Todos los países, y eso lo va a alegar México desde 17, 18, todos los países han tomado decisiones retroactivas, porque si no, no podrían formarse. En algún momento hay que cambiar las reglas del juego y eso afecta a intereses creados. Eso no hacen clic. Y aquí viene uno de esos momentos, es casi pie de página, pero interesantes, en la historia estrictamente diplomática de México. El Departamento de Estado manda un documento, un comunicado, una nota diplomática, se la manda a México diciendo: si no se hace esa indemnización en los términos que hemos propuesto, que son los términos internacionales, México está violando el derecho internacional y Estados Unidos tomará medidas para remediarlo. Y el general Cárdenas le pide al embajador norteamericano que no presente esa nota. Y el embajador dice, dela por no presentada, aunque la leyó, dela por no presentada. Pero el embajador lo hace por sí y ante sí, sin pedirle permiso al Departamento de Estado. No a sus superiores, los ignora. En un afán de Daniels de apoyar a Cárdenas contra las empresas petroleras y contra su propio Departamento de Estado, confiado en una visión más general de Daniels. Él cree que Cárdenas está haciendo lo adecuado, está rehaciendo a México y lo está haciendo más justo, y es la única manera de llegar a tener un México en paz. Y lo que el interés nacional de Estados Unidos requiere de México es un país estable. Para ser estable tiene que ser medianamente justo. Para ser justo tiene que llevar adelante la reforma agraria.
para llevar la reforma agraria tiene que enfrentarse a la clase alta mexicana y tiene que enfrentarse a la hora de permitir, alentar, apoyar la organización de trabajadores en sindicatos, tiene que enfrentarse también a los intereses extranjeros. Y Daniels, en una visión de muy largo plazo, que veremos después por qué viene esa visión, porque es la misma que tuvo el presidente Wilson en el momento en que estalla la Revolución Mexicana. Bueno, Wilson es presidente un poquito después de que estalló en 1913. Así que, pues aquí están otra vez Daniels y Cárdenas. Yo soy la fuente de esa foto. Muy bien. Daniels, yo creo que es el general Hay, que es el secretario de Relaciones, y Cárdenas. Entonces, hace un rompimiento de una de las reglas más elementales de cualquier sistema diplomático. Un embajador no puede tomar decisiones si no se lo permite su gobierno. Y Daniels dijo, pues, sorry, la tomo yo y a ver que Roosevelt me lo reclame. Por esta relación que ya les he explicado, de su relación especial, esta sí es relación especial, de un embajador con su presidente. Él en realidad nada más le tiene que dar cuenta a Roosevelt, y a Roosevelt ya se lo ha explicado en sus cartas. Le dice que Cárdenas es indispensable que siga. Si no sigue Cárdenas, no solamente no se va a dar esa ida hacia un México más justo, sino que quien tiene la posibilidad de tomar el poder es la derecha. Esa derecha que tiene simpatías por el eje, y ya las mostró por sus enormes simpatías por Franco, y Franco es lo más cerca del eje que habla español. Así que por ahí va la cadena explicativa de Daniels, pero no se sale tanto con la suya Daniels, porque el secretario de Estado, Cordell Hull, se prende del techo y le dice que entregue no lo destituye, porque no puede, pero sí le ordena que presente de nuevo la nota diplomática de protesta, donde ponen contra la pared a México: o paga instantáneamente o esto es ilegal. Los ingleses habían dicho desde el principio que era ilegal todo, pero que no había ningún interés público en la expropiación, sino que era una arbitrariedad. Pero pues a los ingleses no se les hace caso y todo sigue igual, pero a los norteamericanos no se puede actuar así. Por tanto, son semanas en que esto tiene lugar y el gobierno de Cárdenas se mueve a una velocidad mayor y logra algo bien importante que se va a poder hacer en otras veces pocas, muy pocas. Se necesita inteligencia, decisión y suerte. Va a lograr romper el frente petrolero. ¿Y dónde lo va a romper? Lo va a romper por lo más delgadito, por una empresa petrolera que es la Sinclair Oil Company. La Sinclair no tiene casi intereses en México, es chiquitito. Entonces, el gobierno de Cárdenas logra que Sinclair, que es el dueño de la empresa, pues es una empresa muy chiquita, que el dueño es muy familiar, la empresa, acepte que México le pague lo que le tomó a lo largo del tiempo y con petróleo. Nada más se lo va a dar baratísimo. Entonces la lógica de Sinclair es: de lo perdido lo que aparezca. Esto ya no tiene mucho sentido, no tengo ganas de estar en México, es muy problemático. Entonces me van a pagar dándome el barril de petróleo que yo tengo la capacidad de tomarlo, de llevarlo, transportarlo, refinarlo, venderlo, etcétera, a un precio mucho más bajo que el barril de petróleo en el mercado. Así que les digo que sí.
Y Cárdenas entonces responde a la nota que no había sido presentada sino hasta tiempo después. Le dice: rechazo su nota, porque ya está el ejemplo objetivo de que el gobierno mexicano quiere pagar y de que una parte de los petroleros está de acuerdo en pagar, en aceptar ese pago. Por tanto, ¿cuál es el problema? Ustedes me dicen que México se niega a llegar a un arreglo. Ya llegamos. Y en tanto que ya llegamos, todos los otros intereses petroleros pudieran avenirse a las formas de pago que vamos a hacer. Pero no quieren. Entonces es su problema, no es mi problema. Así que rechazo los términos de la nota diplomática que me han mandado. Aquí la tienen. Pero entre un momento y otro, lo que ocurrió fue la negociación con Sinclair. Si no hubiera ocurrido esa negociación, ¿con qué le dice México? ¿Con qué argumento le puede presentar al gobierno norteamericano para decirle que está equivocado? Que sí hay una posición razonable del gobierno mexicano, que no quiere quedarse con las propiedades de las compañías extranjeras así a la mala, y que todo está dentro de los cánones del derecho internacional. Fue el arreglo con Sinclair, fue rápido. ¿Qué es lo que tuvo que hacer el gobierno mexicano? Pagarle más de lo que valían sus propiedades, eso es. Encontró la manera de pagárselo, sin decirlo, sin decir: oiga, le voy a pagar hasta la risa. No, es un arreglo perfecto entre nosotros dos. Entonces se queda detrás de la posición norteamericana, están también la inglesa, está la Standard Oil. La Standard Oil es una gran empresa. Ya había sido dividida por una decisión de la justicia norteamericana, que ahí hizo lo que no hacen aquí, que es a los grandes monopolios los dividieron al iniciarse el siglo XX. Entonces son varias estándares. Entonces es la Standard Oil de Nueva Jersey la que está tomando la posición más dura. Pero ¿qué es lo que está detrás de esta posición dura? ¿Realmente tanto le interesa el petróleo mexicano a la Standard, si ya vimos que está yéndose a la baja la producción de petróleo? Es el ejemplo. No se puede permitir una sola ruptura al orden en que están basadas las inversiones externas de países centrales en países periféricos sin que se afecte al resto, porque en algún momento lo van a tomar como antecedente y decir: si México lo hizo, pues ¿por qué no lo puedo hacer yo? En realidad eso es lo que va a pasar en Irán, cuando en los 1950s tomen el petróleo. Pero entonces ya no están las cosas como estaban aquí, y le van a dar el golpe de estado al gobierno de Irán y van a poner al Shah. El Shah se va a quedar ahí. El Shah está desfasado, no es un sistema político acorde al tiempo, y van a venir la rebelión de los ayatolas, y la rebelión de los ayatolas se lleva al Shah y a muchísimos iraníes que quedan en el camino regados por las represiones. Y con los ayatolas va a venir un problema mucho mayor para Estados Unidos, y que es el problema que tiene ahorita. En Irak están divididos en chiitas y sunitas. Si Estados Unidos se retira, Irán va a ocupar parte de ese espacio de influencia, y están en un callejón sin salida. Ese callejón sin salida se puede trazar al petróleo iraní de los 1950, y de manera indirecta esa decisión de Irán, porque Irán pidió a México que le dijera cómo le había hecho para lo del petróleo. Entonces se puede ir rastreando, y sí tenían razón las empresas petroleras. Sí hay un contagio de los ejemplos nacionalistas. Se frustró en Irán hasta cierto punto,
porque se hizo más radical. Y entonces ahora ya no es el petróleo, ahora es la energía atómica. Ahora están haciendo sus plantas de energía atómica y Estados Unidos ya no sabe qué hacer. Los bombardea. Deja que Israel bombardee. ¿Qué va a hacer el Medio Oriente? Y uno dice, puedo rastrear esto. No es nada más esa explicación, pero hay ahí una cadena. Entonces eso explica la posición tan dura de los intereses petroleros norteamericanos. Pero como esos intereses eran republicanos y en las elecciones habían ido en contra de Roosevelt, Roosevelt no tenía ninguna factura política que pagar a los republicanos. Y el embajador Daniels lo acepta y lo dice, lo pone por escrito. Las empresas petroleras son enemigas políticas nuestras. Así que, si no les hacemos mucho caso, pues tampoco hay gran daño para nuestro proyecto político. ¿Con quién llega el acuerdo? Entonces, aquí también es una cosa interesante. Hay proyectos políticos. ¿Han ustedes oído hablar de eso? Últimamente creo que no. Pero hubo un tiempo en este país, there was, upon a time, un proyecto político y un proyecto político norteamericano. Y coincidieron. Entonces la visión de largo plazo permite resolver los conflictos de corto plazo. No fue fácil. No fue fácil porque las empresas petroleras cortan el mercado. No hay forma de que México venda un barril de petróleo en el exterior. Entonces vamos a volver a poner cifras. Deberíamos de tener unas de exportación petrolera, pero bueno, más o menos. Entonces, aquí están otra vez las cifras, ¿no? De 33, 34, 35. Fíjense, aquí están entre que sube y baja, es como un sub y baja aquí. Venimos en este. Entonces, ¿a dónde va a ir a dar el petróleo mexicano? En primer lugar, va a disminuir la producción, porque no es posible que mantengan la misma antes de la expropiación que después. Hay un montón de errores. Se tiene que usar al sindicato a fuerza. El sindicato es central. Sin el sindicato no se salva esa industria, que es una industria que está en la cresta de la tecnología. No hay nada más moderno en el país que la industria petrolera. Uno puede decir, bueno, la industria petrolera era moderna, pero no tanto. En otros países ya había cosas más interesantes, pero aquí no. Aquí esta es la industria sofisticada. Pero México no la puede mantener al mismo nivel. Entonces cae la producción. Pero hay que mantener la producción a como dé lugar. Por eso Cárdenas va a hacerle concesiones al sindicato, porque el sindicato es primero que nada sindicato, y luego mexicano y patriota, etcétera. Pero no al revés. Piden las perlas de la Virgen y se las tienen que dar. Desde allí empieza los abusos de, que ahora es Romero de Champ, el heredero de esos abusos. Desde el principio empezaron a pedir, pues, que necesitamos sueldos, que necesitamos esto, que necesitamos los secretarios de las diferentes secciones, necesitamos coche, necesitamos chofer, las vacaciones, todas estas cosas las empiezan a pedir hasta que chocan con Cárdenas. Chocan en el momento que dicen, oiga, usted dijo que los obreros deben ser los dueños de las industrias. ¿Qué le parece si nosotros nos hacemos cargo de Pemex? Y ya, somos una cooperativa de trabajadores petroleros. Hasta allí Cárdenas sería muy en favor de las cooperativas, muy en favor de los obreros, pero tiene su límite. No, aquí es el Estado. Este es interés del Estado, Así que nada de intentar hacer una cooperativa de Pemex, porque
ese es un bien común. No es algo, si se hace una cooperativa de cemento o una cooperativa textil, bueno, pues ustedes tienen que comprar el algodón en el mercado, lo hacen tela y lo venden. Pero el petróleo no es de ustedes. Así que no les podemos dejar el petróleo como si fuera nada más del grupo de trabajadores. ¿Qué es lo que realmente pasó? Que lo dejaron como si fuera nada más de ellos. Pero en teoría es de todos y por lo tanto no hay posibilidades de hacer de Pemex una industria cooperativa. Hay muchos problemas. Se puede de todas maneras mantener la producción, aunque disminuye, pero disminuye en el momento en que México se está haciendo un país urbano y que su mercado interno está aumentando. Entonces, el mejor mercado para México es el interno, no es exportar, no necesita realmente exportar, más que muy poco, porque su abastecimiento no llega al norte, no hay oleoductos hacia el norte. Entonces, ¿quién va a surtir a Tijuana de petróleo, de gasolina, de tractolina, de todas las cosas que se necesitaban? Tenían que importarse de Estados Unidos, hasta hace relativamente poco. A Monterrey mismo, ¿de dónde se le da? Si los oleoductos estaban hechos para ir de los campos petroleros hacia los puertos, y unos cuantos a los centros más importantes de consumo. La refinería estaba ahí en Azcapotzalco, que es el parque que todavía no terminan, como todos los que van a ser del Bicentenario, etcétera, porque está muy contaminado en Azcapotzalco. Esa era la refinería del Águila. Y sí había un oleoducto que venía de los campos petroleros al Distrito Federal. Pero de aquí mandarlo a Chihuahua, a Tijuana, a Mexicali, que ya se necesitaba, estaba muy difícil. Entonces México tiene que estar importando productos petroleros y exportando para mantener la balanza. Pero es otro punto interesante, ya no se va a exportar petróleo. No va a ser país petrolero hasta López Portillo, que es cuando lo vuelve a abrir. Y la doctrina Cárdenas del petróleo es: el petróleo es la fuente de energía más importante que tiene el México moderno. No tiene alternativas, no hay carbón, no hay grandes corrientes de agua para generar electricidad suficiente para todo el país. Entonces no queda más que el petróleo, y el petróleo se tiene que guardar. Tiene que ser para consumo interno y prolongar su vida lo más que se pueda. Eso es lo que cambia con López Portillo. Cuando dice: no, yo necesito el petróleo porque no tengo para pagar los impuestos. Los impuestos no tienen para pagar el gasto, y que mejor que exportemos, gastemos y todo está bien. Que pague el petróleo, que pague la naturaleza, y cuando se acabe el petróleo, pues entonces yo ya no seré presidente, y a ver cómo le hacen para sustituir esta fuente de ingresos. Pero lo que Cárdenas dice no es fuente de ingresos, es fuente de energía, y no hay fuertes alternativas suficientes. Entonces ese es el proyecto nacionalista. Pero tiene que mandar algo al exterior, no puede mandar nada a Estados Unidos. Entonces, ¿a dónde se va? A la solidaridad latinoamericana, que ahí se ve que tiene límites clarísimos. México intentó venderle petróleo a Chile, a Brasil, a Argentina, a Guatemala, a Nicaragua, a Honduras, a El Salvador. Fue inútil. La presión norteamericana sobre esos mercados terminó por cerrarlos. Se vendieron muy poco petróleo. Entonces, ¿a quién más se le vende? A Cuba después. A Alemania, a Hitler, a Mussolini y al Japón. Cárdenas es antifascista desde chiquitito hasta que se murió. Bueno, desde chiquito no había fascismo, pero ya estaba él. Ya lo traían los genes. Entonces lo que hace es poner el interés nacional mexicano requiere de vender algo del petróleo. Entonces le digo a Estados Unidos: te ofrezco mi petróleo. Y ahí sí ya Roosevelt
pone un límite, no. No, no y no. Ah, no. Señor Führer, ¿quiere usted un poquitín de petróleo? ¿Cómo no? ¿Por qué quiere Alemania el petróleo? Porque Alemania sigue teniendo problemas de divisas, sigue teniendo el problema que heredó de la Primera Guerra Mundial, del pago de indemnizaciones, de la Gran Depresión, y México le ofrece: no se preocupe, señor Führer, yo le mando el petróleo y usted me manda bienes. No quiero dólares, no quiero marcos, no quiero nada, quiero un trueque. Así que voy a tener petróleo sin tener que pagarlo, con divisas que son tan escasas. Parte de las reservas de petróleo alemanas que le sirvieron para lanzar el ataque contra Francia y luego el ataque contra la Unión Soviética está allí. Es la llevada de petróleo mexicano a Alemania. ¿Quién lleva el petróleo si México no tiene Buques. buques? Igual, aquí se hace lo mismo. A ver, en este mundo de buques petroleros, ¿quién se la quiere jugar conmigo? Les voy a dar una participación fuerte, pero ustedes se lo llevan. Y hay un señor Davis que dice: yo, es norteamericano. Vamos, se usa a Estados Unidos para que le lleven el petróleo a Alemania. Pero eso es saber negociar, saber jugar con lo que está firme en Cárdenas. Digamos, su brújula dice: es el interés nacional. Ahí está, en eso no hay una variación. Ahora, ¿cómo llego a él? Primero le ofrezco a los norteamericanos, les digo: aquí está el petróleo, se los voy a dar a los alemanes. No queremos su petróleo. Ahí, ustedes. La Standard Oil tiene un acuerdo, bueno, no acuerdo, sino una reunión con Hitler para decirle: no compre petróleo de México. Y le dicen: pues me vale, me lo dan barato, en buenas condiciones. Y en Hamburgo se van juntando el petróleo mexicano y los bienes que está mandando. Claro que a esto va a tener un fin, y el fin es el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces viene la época de los ingleses. Los ingleses dicen: ¿quién controla el mar? Así que ustedes estaban mandando petróleo y recibiendo productos alemanes. Fíjense que de aquí en adelante ni van a mandar ni van a recibir nada. No vamos a permitir el paso. Vamos a hundir los buques que vayan ahí. Bueno, entonces ya no fue posible. Pero en los primeros meses de la expropiación, los meses vitales, sí fue posible. Luego, fines de 1939, ya no es posible. Pero se dio un margen, se le dio el margen de su poder sobrevivir a la expropiación. Y la expropiación es importantísima si uno tiene sentido histórico, pero hay muchos que no lo tienen. Es un momento en que es más allá del petróleo. Es una larga lucha que viene desde finales del Porfiriato hasta ese momento por tomar las riendas de un recurso natural estratégico no renovable. Se logra el éxito de tomarlo y luego hacerla fructificar. Se hace un enorme esfuerzo por conseguir el personal y las condiciones para que la industria sobreviva. Esto da al sentido a la nación, es decir, nosotros podemos hacernos cargo de nuestro propio destino, incluso en las áreas más complicadas. México puede. La apuesta petrolera es México no puede, y la frase la dejan los petroleros bien clarito: ahóguense en su petróleo, muéranse con su petróleo. El reto es: no nos vamos a ahogar, vamos a salir adelante. Pues no salen, pues sí salimos, y México puede salir. Por eso cuando
años después dicen, oiga, lo del mar profundo, fíjese que no podemos. ¿No sería usted tan amable, Halliburton y British Petroleum y Petrobras, de venir a ver si el tesorito está allí? Ustedes lo sacan y me dan a mí un poquito para... Por cierto, estos contratos, pues el señor Muriño tiene una... Mira cómo conoce de petróleo. Y él puede hacerles los contratitos de todo esto. Estaban poniendo, y están poniendo, un tema que tiene un enorme significado histórico, pero que no lo... Es un reto para México. Si sale esta industria, salen muchas otras cosas. Cárdenas apostó a que sí. Luego va a venir Miguel Alemán. Ávila Camacho no dice esta boca es mía. Ese sigue con como están las cosas. Y Alemán es el que siente la presión, porque vaya que si se la hacen sentir. La cantidad de documentos de los 1940s y fines de los 40s, donde están los norteamericanos, el petróleo hay que recuperarlo, hay que volver, hay que acabar con el proyecto de Pemex, hay que acabar con él, hay que acabar con él, hay que acabar con él. Y lo que Alemán por otro lado tiene la presencia del cardenismo, que ya va en decadencia, pero está suficientemente vivo todavía como para ser un poder de veto. Y lo que van a hacer Alemán es darle contratos a 5 empresas norteamericanas para que hagan exploración, perforación y producción de petróleo y luego se lo pasen a Pemex, que es lo mismo que quería hacer Felipe Calderón con el tesorito, exactamente lo mismo. Nada más que aquí son 5 empresas muy chiquitas. Le cuesta a Alemán, le cuesta políticamente, y luego con el paso del tiempo, y si mal no recuerdo es con Díaz Ordaz, que no es precisamente ejemplo de izquierdismo en México, Pemex está a cargo de Reyes Heroles, pero Reyes Heroles el mayor, ya después estuvo a cargo de Reyes Heroles el menor. Cuando está a cargo de Pemex, lo que hace es pagarles a las empresas para cancelarles los contratos, es decir, las indemniza. Le salió a México caro, pero las indemnizó, y en los años 60 se vuelve a la posición original. Bueno, entonces este es el punto máximo del cardenismo. Después viene una guerra de retaguardia. No puede dejar al general Múgica, que era su sucesor natural. Era un agente más de izquierda que Cárdenas, mucho más sofisticado. Sí le entendía más a la teoría y a la gran visión del mundo. El general Múgica era de lo más intelectual que había entre los generales, pero acuérdense que los generales no eran militares, eran civiles. Ahora yo no sé quién es el intelectual de los militares. Debe de haber por ahí alguno, tienen que tener algunos, pero sepa Dios quién sea. Ahora tienen ya más escuelas y tienen su maestría y tienen el colegio de defensa, nada más que las tesis las hacen en conjunto, nadie sabe quién es el responsable de qué ideas. Pero el general Múgica es realmente el continuador, el que va a llevar el proyecto de Cárdenas más lejos. Tiene más idea de todo. Pero está el general Almazán. Que es un personaje también que merece una novela, un libro. Estudiante de medicina de Guerrero, que en 1910 o 11, no estoy bien seguro, se va con el maderismo. No es el único, el general Buelna también es otro estudiante de medicina. Gustavo Vaz, el que va a ser gobernador del Estado de México, etcétera, es otro estudiante de medicina que se va con el zapatismo. Él se va con el maderismo, pero luego
se convierte en parte central del huertismo. Ninguno de los huertistas sobrevivió, excepto este. ¿Cómo le hizo para sobrevivir? ¿Cómo pasó de revolucionario a contrarrevolucionario a revolucionario? Es un personaje interesante. Se le da, él es el que apoya a Calles en la rebelión escobarista, y es el que apoya a Cárdenas contra Calles en el 35. Pero todo esto final lo hace desde Monterrey, es parte del grupo de Monterrey, tiene sus ligas con la burguesía de Monterrey, y esta es la burguesía más reaccionaria, de la burguesía poderosa, porque hay otras burguesías más reaccionarias, la de Puebla, la de Jalisco, pero no son tan poderosas. Monterrey sí tiene capacidad de acción, el grupo está cohesionado, tiene dinero, está junto a Estados Unidos, y Almazán es su campeón. Y tiene el apoyo del ejército, de una parte del ejército, no de todo. Entonces la decisión cae en este personaje. Nada más verle la cara, no es, no dice uno, híjole, qué cara carismática tiene. No. Sí. Pero el punto de Ávila Camacho es que es central, es, digamos, una derecha blanda. Esta es la derecha dura y esta es la izquierda dura. Entonces Cárdenas tiene que tomar la decisión de que sea Ávila Camacho. Ahí se acaba el cardenismo. Ese es el principio del fin, es la tumba todavía no muy bien cavada del cardenismo. Va a acabarla bien Alemán. Sí, se va a encargar de, con un trascabo, hacer la tumba lo más honda que pueda y dejar ahí al general Cárdenas. Pero esto se le acaba la energía a Cárdenas en 38, porque tiene que gastarla mucha en el petróleo, en defenderse de las presiones externas. Entonces ya no puede contra las externas y las internas. Y bueno, un proyecto, el proyecto de izquierda de la revolución se muere ahí, y empieza el proyecto de derecha de la revolución. Ahora estamos en el proyecto de derecha de la contrarrevolución, pero el de la revolución, aquí está. Entonces 1940, por eso la historiografía mexicana pone el 1940 como el momento de darle vuelta a la página de la política y decir, esta es la post-revolución mexicana. Pudo haber seguido la revolución con el general Múgica, pero el temor de Cárdenas y de más de uno ahí es que se iba a provocar una guerra civil. El almazanismo tiene el proyecto de levantarse en armas después de las elecciones de 1940, pero sí hay unos levantamientos chiquititos en Chihuahua, los puede controlar el propio ejército federal. Él se va del país y luego volverá y hará mucho dinero, ya tenía, porque este es un personaje que fue secretario de comunicaciones y tenía su propia empresa para hacer carreteras. Digo, es una cosa sencillita. Yo digo, ¿dónde está la carretera? Yo digo, ¿a quién le doy el contrato? Y resulta que soy a mí mismo. Veo, digo, oye, Juan Andreu, creo que tú eres el mejor para hacer carreteras. Y entonces se va acumulando una riqueza. Luego va a desarrollar Acapulco. Como es de Guerrero, va a desarrollar esa parte, el turismo, etcétera, en los años 40. Bueno, ahí cierro entonces ya
se cierra en el programa el ciclo que va de el inicio de la institucionalización del siglo XX, del régimen revolucionario, al fin del gran ciclo revolucionario. Luego podemos discutir, podrán ustedes discutir cuándo se cierra el ciclo que abre Ávila Camacho. Una posibilidad es decir, se cierra en el 2000, cuando llega Fox. Otra posibilidad es decir, se cierra en 1988, cuando llega Salinas. Creo que hay para defender las dos cosas. Que este duró 48 años su ciclo. Pero otros pueden decir que duró más, no, si es 40 hasta 88, no son que, sí, 48. Y el otro serían 60 y ¿qué? 60. Así que depende de para qué les sirva a ustedes la clasificación. Si tienen que hacer un trabajo con un enfoque, pueden decir el ciclo se cierra hasta el 2000. Si tienen que hacer otros enfoques, el ciclo se cierra en 88. Es más, otro puede decir es el 82 donde se cierra. Es con el fracaso del proyecto de economía cerrada o semicerrada, no que estuvo cerrada, para el mercado interno, basada en la industrialización en el mercado interno de la sustitución de importaciones. Entonces puede ser 82, donde les truena. Alguien más podría decir, no, es 68. Es 68 cuando tienen que recurrir al ejército para enfrentarse a estudiantes desarmados, que ese es un fracasazo. Si alguien tiene que usar al ejército contra alguien que no tiene nada y que está concentradito en una plaza, si se usa el ejército contra la guerrilla de los años 70 y principios de los 80, pero contra una masa de estudiantes desarmada y 2 veces, ahí puede ser el fin de... Pero en fin, tómenlo como... O sea, ¿a quién le toca ahora? Muy bien, entonces vamos a darnos un respiro. Y... no, pero si se usa se usa esto, ¿verdad? ¿Qué pasa con música después de que Cárdenas sale del poder? Está muy encabronado. Queda muy dolido. De todas maneras, creo que al final, a su muerte, lo va a ver Cárdenas. Es una relación muy difícil. Ya no hace nada más. Ya se la había jugado la vida varias veces, ya no da más. Gracias.